Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero vamos a analizar el perdón que ha solicitado el presidente López Obrador a la corona española por los agravios a los pueblos originarios en la época de la conquista. Después vamos a examinar la exoneración de Donald Trump por la trama rusa y su amenaza de cerrar la frontera de Estados Unidos con México para evitar el paso de los migrantes centroamericanos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Javier Tello. Buenas noches. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Jorge Castañeda. Leo. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a comenzar debatiendo sobre la petición, la solicitud que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la corona española para que la corona española pidiera perdón por los abusos perpetrados contra los pueblos originarios de América durante la conquista española. Como sabemos, dicha solicitud, dicha demanda fue rechazada por el gobierno español y por el rey Felipe VI. Y bueno, pues esta solicitud, todo esto ha provocado un gran debate. Empecemos contigo, Héctor. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, mira, tiene dos lados muy claramente definidos. Uno es el lado histórico y otro es el lado político y diplomático. Sí. Yo creo que el lado histórico es un asunto muy complejo, realmente de revisar. Y en el fondo, a la fecha, no sabemos qué estamos discutiendo exactamente desde el punto de vista histórico, porque no sabemos qué dice exactamente la carta del presidente en materia histórica. Sabemos unas partes. Faltan dos hojas. O sea, desde el punto de vista histórico, no sabemos qué dice esa carta que es la que suscita todo este asunto. Entonces, yo diría, para no enredarnos de más, ir al tema político. Yo creo que realmente el presidente vio una oportunidad con gran claridad de una cosa muy importante, que es usar este quinto centenario mexicano para buscar que México aparezca como el escenario de un intercambio con el mundo hispanoamericano, desde luego con España, iba a decir iberoamericano, pero no, hispanoamericano, de una reflexión profunda sobre este problema histórico, que es un problema complicado, muy complicado. Nunca vamos a ponernos de acuerdo en una versión. Sería imposible realmente hacerlo. Aunque es una muy buena ocasión para multiplicar enormemente las investigaciones y llegar por lo menos a alguna conclusión respecto de cuánta población había en lo que ahora llamamos América. Hay unas diferencias gigantescas entre los demógrafos históricos encargados de este asunto. O sea, hay unas diferencias entre que unos dicen que había 60 millones de amerindios y otros dicen que había 12 en toda América. Entonces, empezando por ahí, históricamente es una cosa muy complicada. Esa visión que tuvo el presidente, a mí me parece que está llena de sensibilidad histórica, política y diplomática. Ahora, me parece que tomó un camino equivocado, porque lo volvió, en lugar de volverlo una propuesta de conversación, y si le quieres llamar de reconciliación, o de diálogo, o de armonía en la diversidad, no lo sé, condicionó el inicio de la conversación a la petición de un perdón, de una disculpa. Jorge hizo un artículo muy bueno en un párrafo, contó cómo este asunto del que pide perdón por algún agravio histórico es una puerta que se abre por dentro. Es una puerta que abre el que quiere, por las razones que sea, disculpar. Los que se quieren disculpar. No hay ningún caso en el que alguien le haya exigido a otro por aquello que me hiciste. Ven, me parece que ahí hay un error
político, un error diplomático de la puesta en práctica de lo que yo creo que es una muy buena idea. Jorge. Pues mira, hay dos problemas aquí. El primero es que si esa fue la intención, la que dice Héctor, pues también no me parecería mal. Pero la duda que tengo es que si la intención es esta y el método es el que se usó, es decir, exigir... Choca. Perdón, pues no va con esa intención. López Obrador le planteó esto al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, cuando vino el 29 de marzo. En la reunión que hubo de trabajo, ahí se lo planteó. Los españoles ya sabían esto. Les dijo que les iba a mandar una carta. Los españoles se hicieron tontos con la carta, no contestaron. La carta se mandó el 1 de marzo y pues no querían contestar porque no hay cómo contestar. No hay manera, no hay respuesta posible, pero por lo menos estaban buscando en el silencio diplomático a ver si había... Y luego vino la filtración, que es difícil saber de dónde viene. Pero eso es muy interesante. Sí, es muy interesante también. Sí. Volviendo al tema político. Bueno, ahorita, Sí. ahorita especulamos un poco de Mi impresión, bueno, no mi impresión, lo que a mí me consta es que ex altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones supieron de este tema 5 o 6 días antes de que lo dijera López Obrador y lo reventara el país, digamos, que lo reviente el país. El periódico. El periódico El País. Y lo supieron vía los españoles. Porque aparentemente se enteraron los españoles de que López Obrador ya estaba muy impaciente porque no le contestaban. Entonces dijeron, sí, pues bueno, entonces lo vamos a filtrar. Eso es lo que me consta es que se sabía antes. Sí, sí. Porque incluso pues, yo me enteré, pues lo platicamos. Sí, tú fuiste el que me lo contaste, la verdad, la primera vez. Como chisme. Como chisme, bueno, pues sí. Pero no pasaba de ser chisme. No pasaba de ser chisme. Me ¿no? lo Porque contaste un sábado y el lunes fue real. Los chismes es como se llaman las noticias antes de ser noticias. Antes de ser noticias. Pero entonces el primer tema que a mí me parece aquí es que el método escogido está tan reñido con esa intención que describe Héctor, que sí me tengo que preguntar si realmente la intención es esa. Porque sí, vuelvo a lo que decías, yo conozco un solo caso y se vieron todos aquí en los medios. El único caso donde alguien pidió la disculpa, creo que fue Trudeau, con el Papa, no con los judíos, sino con el Papa, por el tema de un pueblo originario canadiense. Que había sido maltratado por misioneros católicos o jesuitas. Creo ¿Y obtuvo una respuesta? Negativa. Que no. Pues, Esto lo decidimos aquí en el Vaticano, es nuestro asunto. Bueno, Javier. Hay muchísimos casos, Sí. pero Y antes temas. de eso yo añadiría más dimensiones. Yo sí separaría la parte estrictamente diplomática de la parte de política interna, Sí. de la parte ideológica que Sí. tiene que ver con cómo López Obrador entiende su proyecto Sí. y se entiende a sí mismo, que son 3 cosas: diplomática, político-electoral e ideológica. Además está el tema histórico, con muchas dimensiones a su vez. Y yo añadiría también otra dimensión que es la filosófica. Hay todo un debate filosófico si es correcto que, o tiene sentido, que una generación en el presente pida perdón por lo que hizo una generación en el pasado. Primera pregunta filosófica. Segunda pregunta filosófica, si tiene sentido que una comunidad, no un individuo, una comunidad pida perdón por lo que hizo esa comunidad. ¿No? Queda claro que el perdón suele ser algo que pide un individuo porque siente responsabilidad por lo que hizo. Y si no hay esa responsabilidad, se argumenta, el perdón deja de tener sentido para unos. Pero hay todo un debate estrictamente filosófico si estas cosas tienen sentido, que para mí son fundamentales también. O sea, no solamente la parte histórica, sino la parte filosófica. Yo sí creo que lo que también es muy interesante son las reacciones, tanto en España como aquí. Sí. O sea, si algo queda claro es que este tema no está digerido por más que pasó hace 500 años. Sí. Si algo queda claro es que es un tema muy del presente, por más que tiene una larga historia.
Y yo coincido contigo plenamente de que los 500 años, esa efeméride, es un gran momento, como ha habido ya en el pasado muchos otros momentos, la independencia fue otro, de entender lo ocurrido hace 500 años. Y creo que es muy sano periódicamente entender lo ocurrido. Hay un ensayo precioso de un historiador, de Eric Hobsbawm, que se titula ¿Es posible contar la historia definitiva de la revolución bolchevique? Y no es un ensayo sobre la revolución bolchevique, es un ensayo sobre si es posible contar la historia definitiva de algo. Y argumenta que no, por dos razones muy sencillas. Primero, porque siempre habrá nueva evidencia o la posibilidad de nueva evidencia. Tú acabas de mencionar que hay una carta que no conocemos. Cuando lo conozcamos, tendremos una nueva interpretación de lo ocurrido. Bueno, es que no sabemos cuál es la posición histórica que toma el gobierno de México en esto. Y es una omisión muy importante. No estoy seguro que deba haber una, ¿eh? Bueno, a mí se me enreda mucho eso. Entiendo en los libros de texto, pero que el gobierno, el Estado mexicano tenga su interpretación de la historia, ahí me hace complicado. Bueno, ese tiene que ver no solamente... A mí se me complica, se me enreda mucho. Una dimensión importante del tema histórico tiene que ver no solo de lo que ocurrió hace 500 años, sino también del uso político de la historia. Que ya hemos platicado de ese tema aquí antes. Aquí claramente también hay un uso político, tanto por México como por España, muy particular en ambos casos. A ver, vamos a la historia. Los mexicanos tenemos nuestra propia invención de la leyenda negra española. La historia mexicana, de la independencia para acá, es una historia profundamente antiespañola, por muchas razones. Porque la causa que triunfa aquí es la liberal, que quiere prenderse de la tradición anglosajona y repudia la tradición hispánica en un problema de política combatiente, porque la causa liberal gana sobre Lucas Alamán, que es el gran ideólogo, digamos, de la continuidad hispánica de México. Que rescató los huesos de Hernán Cortés, por cierto. Y es la hora, desde esa ruptura tremenda con el pasado español de México, en que no podemos reconciliarnos con eso. Es una fabricación imaginaria que empieza, por cierto, en los hijos de los peninsulares, de los españoles, en los criollos. Son los criollos los que inventan eso en su resentimiento por los privilegios de que gozan los peninsulares por encima de sus hijos y sus nietos. Entonces es un pleito que nace en el mismo linaje hispánico de México, de los criollos contra los peninsulares. Y luego hay la otra gran invención de que son los conquistadores los que hacen la gran matanza de la población amerindia y en México de la población de Mesoamérica. Bueno, no es verdad. En eso sí están de acuerdo los historiadores. Hijo, aquí estuvo el otro día Federico Navarrete y sí dijo que fue una masacre enorme. Él puede decir lo que quiera. Pero déjame terminar. Sí, pero ahorita quiero corregir eso porque según yo, Federico Navarrete dijo otra cosa. Bueno, en lo que sí están de acuerdo todos es en que la viruela mató más que la barbarie. Sí. La viruela mató más que la espada. Este es un hecho. Y es un hecho que los españoles, para sobrevivir en este territorio, eran muy poquitos, siempre fueron muy poquitos. Y ayudados por los siempre, pueblos. A lo largo de los siglos, necesitaban tener esa población. No la podían destruir sin destruirse ellos mismos. Entonces, en eso sí coinciden. Nada más para en las proporciones no. Pero en que las enfermedades desconocidas no aquí. Hubo genocidio. Pero no hay genocidio. Lo que hay es una mortandad gigante. Pero lo que dice Federico Navarrete, que estuvo aquí el otro día, es que se arrasaron con todas las instituciones del mundo indígena. O sea, sí fue una conquista, vaya. Reconociendo, y él lo reconoce y una conquista espiritual en ese sentido también. Reconoce él explícitamente en el programa que obviamente esto se hizo, la conquista de Tenochtitlán, por ejemplo, el grueso de los soldados eran tlaxcaltecas, etcétera. Claro. Eso lo reconoce. Pero que sí arrasaron con el mundo indígena. Y el grueso de la... Y lo que dice Navarrete es que sí, el grueso de la crueldad, se deberían de disculpar por eso. El grueso de la crueldad en la toma del gran Tenochtitlán es de los tlaxcaltecas y de los chalcas y de los texcocanos. No es de los españoles. Se asustan los españoles de la venganza que toman sus aliados indígenas contra los mexicas.
¿Sabes por qué? Por muy buenas razones. Sí, porque los aztecas habían sido también, la verdad, Entonces, durísimos. ese con intercambio de esto. perdones, ¿cómo va a ser? Ya, yo quiero volver un poco a lo que decía Javier, el tema de quién pide perdón, la famosa frase de Marcos. Y hay un tema de sociedad. Y es una discusión muy complicada. En Francia la han tenido ya desde hace 20 años más, 25 años. ¿Por lo de Argelia? No, por los judíos durante la ocupación. Lo de Argelia ha sido mal interpretado. Macron simplemente pidió perdón porque el Estado francés torturó a Maurice Audin y se acabó. No pidió perdón ni por la colonización, ni por la tortura en la batalla de Argel, no. Fue un caso de un francés, por cierto. Punto. Bueno. El tema de Chirac y de Mitterrand es mucho más complicado porque Chirac sí pide perdón y reconoce la responsabilidad de la sociedad francesa, de Francia, él como jefe de Estado, por las chingaderas que hicieron con los judíos durante la ocupación. Pero las que hicieron los franceses, no los alemanes, no los ocupantes. Sí. Que por cierto, tanto que le gusta a López Obrador su 4T y el general Cárdenas, también sería muy bueno que Cuauhtémoc Cárdenas pidiera perdón por el trato que su papá le dio a los judíos que quisieron venir a México. Sería muy bueno. Oye, sería muy Que bueno. está en ese libro. Está en el libro de Daniela Gleiser, El exilio incómodo y todos los reglamentos del general Por eso, Cárdenas. si empezamos a los perdones... Que Cuauhtémoc pida perdón. Yo creo que, o Lázaro Chico. Bueno, y Estados Unidos Lázaro está por- en el gobierno, podría pedir perdón por lo de su abuelo. No ¿Y terminamos. Estados Unidos por cuántas? Pues Estados Unidos son 100. Hagamos la lista y Pero- adelante. Yo no tengo ningún problema pero entonces, con entrar en ese pero diálogo. hay que entrar Sí, en, la, es que en es la- un en la- diálogo, en el- ese es- en el- la discusión, creo yo, Javier, de si hay una política de Estado y hay una continuidad del Estado, que es un tema fundamental de derecho internacional, o si hay un acontecimiento que puede haber sido terrible, pero donde ya no hay continuidad del Estado. Pero ahí, primero. por ejemplo, Federico Navarrete también lo viste, porque le pregunté ese cuestionamiento, y lo que dice es, no hay continuidad en el caso de la corona española, porque ni siquiera es la misma corona, ¿no? No, perdón, dice que sí hay una continuidad. A eso voy. Lo que dice es, sí hay una continuidad, porque la corona española sigue presumiendo el tema de la conquista como una de las grandes cosas de la historia de España. No, y hay una continuidad en el sentido de que hay un lineaje, Sí. además. Sí. Y hay una continuidad en el sentido de comunidad. Sí. Yo ahí sí creo que O sea, la corona española sí presume, Y España. digamos, el Gobierno tema español, de la conquista de los territorios en América. Entonces, bueno, sí, no es la misma corona. No es No es la- Fernando no. el católico, qué sé yo. Es Felipe VI, que aparte es Borbón, no son Austria. exacto. Pero sí hay esa continuidad según Federico. O sea, ¿no? la casa de Windsor en Inglaterra tiene un lineaje que la conecta con otras casas, etcétera, y argumentan ese lineaje. Sí. Y es lo que le da legitimidad, en fin. Pero entonces yo sí creo que sí hay aquí una idea, sí hay una cierta continuidad en el sentido que importa, que es el moral, porque a la hora de la hora lo que se pide es eso, y de una comunidad. Pero cuando dices moral, ¿a qué te refieres, Javier? Sí, otra vez, claramente un español hoy pues, no tuvo nada que ver con la conquista. Y un mexicano hoy, pues tampoco estuvo ahí presente hace 500 años. Entonces, un argumento individualista diría, pues nadie tiene que perdonar a nadie porque ninguno de los involucrados sigue vivo. Pero si tú piensas que hay responsabilidad de una comunidad, más allá de individuos. Si tú crees, por ejemplo, en el cambio climático constantemente estamos haciendo cosas para futuras generaciones que no existen. A mí eso se me hace pero es otra cuestión. que tiene todo el sentido del mundo. Sí, perdón. Igual que en Estados Unidos, por ejemplo, la esclavitud empieza bajo el Imperio Inglés. Entonces, no debería de haber ningún tipo de reparación, sino hasta a partir de 1776. Pues no, porque hay una continuidad de comunidad que sí va más allá. Pero entonces de- en ese sentido, sí. Yo para ¿La mí el corona argumento- española debería de pedir perdón por lo ocurrido en la conquista? No, Digo, porque otra al vez- final estamos hablando de que qué bueno tener ese diálogo, No, pero mira. creo que al final nos tenemos que hacer esa pregunta. Mira. ¿Debería, sí o no? Yo se la hice a Federico Navarrete cuando estuvo aquí y él dijo sí, por tales razones. Yo creo que todos y cada uno tenemos que tomar una postura al respecto o no necesariamente. Bueno, Déjame, no, voy a porque- una pausa y regresamos con esa pregunta. Regresamos en un momento más.
Bueno, estamos en este debate. ¿Debe o no la corona española? Porque se le pidió a la corona española, aparte. Que es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado, ¿no? Desde luego. Pero ¿debe la corona española pedir perdón a los pueblos originarios de México, de lo que hoy se conoce como México, por el tema de la conquista? Yo creo que sí se vale decir, esa es la pregunta equivocada o está mal planteada. Yo lo que sí creo que debe de haber es un diálogo y un reconocimiento de la violencia que fue la conquista, las atrocidades que se cometieron durante la conquista, lo que es imponerle. Pero no solicitarle un perdón. Hombre, yo creo que, en efecto, yo creo que puede haber un perdón tanto del Estado mexicano como de la corona española respecto a lo ocurrido y a lo que sigue ocurriendo. Está más que reconocido históricamente todo eso. Las leyes de Indias son una respuesta del Imperio Español a las brutalidades que habían hecho los conquistadores. Las leyes de Indias vienen de la crisis de conciencia del Imperio Español respecto de sus brutalidades en el Nuevo Mundo. Ese es el origen de las leyes de Indias. Terminada la independencia en 1836, hay un acuerdo de olvido y de reconciliación entre los dos países. Y a Porfirio Díaz en 1910 hay otro que no tiene el carácter de un tratado, pero vale igual en términos de reconocerse como pueblos hermanos que tienen una historia común y en la que los agravios están olvidados. Entonces eso está zanjado, dices está tú. Está zanjado históricamente hasta donde no se puede más. Sí. Ahora, lo que no está zanjado es la locura mexicana antiespañola y la locura castiza del orgullo imperial. Esas dos locuras sí no están zanjadas. Pero meterse a esas locuras es meterse a esas locuras. Pero te puedo hacer una pregunta tú como historiador. Es un error tremendo. Te puedo hacer una pregunta como historiador, porque a mí me parece fascinante, desde luego, el tema. Pero cuando tú dices la locura mexicana con respecto a España. Sí. Pero lo mexicano es también ser parte español. O sea, si tiene una raíz hispana. Por eso estoy diciendo. Es una locura contra ti mismo. Y contra tus antepasados. Digo, porque son los que hicieron las atrocidades. Son tus antepasados españoles, no los españoles en general. Los que vinieron aquí, Cervantes iba a ser uno de los que iban a venir aquí, a Guatemala. Sí. Y hubiera tenido familia. Y ahorita sería responsable de quién sabe qué atrocidades habrán hecho en Guatemala. Bueno, pero sobre todo, no tiene sentido iniciar una serie en la cual vamos a ver nuestra historia como un asunto de victimismo de quienes nos hicieron y quienes no nos hicieron. Y vamos a tener un pequeño problema, porque paso tras paso hay gente que debe de pedir perdón, los tlaxcaltecas a los mexicas a los tlaxcaltecas, y luego llegamos al pequeño, gran, gigantesco elefante blanco que nos tiene que pedir perdón, que es los Estados Unidos, claro. Que ese sí hizo una guerra injusta, provocada, y se quedó con la mitad del territorio. Bueno, ¿cuándo les vamos a pedir que nos den? Bueno, y provocar un golpe de Estado. No, o Francia. O Francia, claro. O Francia con el imperio. Bueno, por eso realmente ver la historia de una manera victimista es una mala. Y sobre todo meterte esta dinámica, que yo creo que es la verdadera intención del López Obrador, de nosotros y ellos. Pero es que le funciona la polarización. Le funciona esa polarización que es parte de esta esquizofrenia mexicana, donde por un lado es la exaltación del mestizaje y por el otro es la afirmación constante de que nosotros somos los que estábamos aquí antes. Y luego llegaron los otros ojetes y ellos son los que desmadraron todo. Por cierto, hablando de la visita a Pedro Sánchez le trae el acta de nacimiento de su abuelo en Cantabria. O sea, yo creo que es Asturias, Cantabria. Sí, es un pueblo de Cantabria, ¿no? Sí, y en una de esas, creo que es la provincia de Asturias. Lo peor de este cuento es que en una de esas, dejados a sí mismos los españoles y no fastidiándolos y no insultándolos y no emplazándolos, en una de esas para el 21, porque el tema es el 21, no es el 19. En una de esas, para el 21, decían, pues la verdad, sí, fuimos medio cabroncitos, pues sí es cierto, pedimos, no sé si la disculpa iba a ser la palabra, pero algo padre, algo que hubiera estado bien. Pero yo creo que esa no fue la intención. Bueno, pues, la intención es polarizar y crear... El maniqueísmo, la intención era esa, polarización. La logró. Está muy bien hecho. Está muy bien, Javier. Híjole, muchísimas cosas. Primero, yo sí creo que por más que con Porfirio Díaz o después de la independencia o con la ley de Indias
ya se resolvió ese problema. Creo que yo creo que hay que revisitar la historia de manera sistemática. El segundo argumento de Hobsbawm de por qué no es posible escribir la historia definitiva de nada es que la historia siempre se escribe del presente y el presente va cambiando. Entonces, me imagino que en 1836 el presente era muy distinto a no sé cuándo fue lo de Porfirio Díaz. En 1810, en el centenario. 1810, que me imagino que fue muy distinto a las leyes de Indias. Entonces, pero muy elocuente. Entonces, haces historia en el presente por razones yo creo que siempre pertinentes y siempre será una historia distinta a la que hagas en el presente. Yo no veo por qué en este presente se revisite ese momento histórico. Nadie está. El tema es el del perdón, ¿no? Yo creo que, por eso yo dije, el énfasis. Perdón. Quiero poner el énfasis en la cuestión que de se política y analice diplomática. con ese propósito. Ok. 1, 2. El tema de la leyenda negra y también hay una leyenda rosada, y las dos. Sí, también. Pero va mucho más allá de los mexicanos. Sí, claro. Si algo te dice cualquier inglés que conozcas, es que su imperio fue mejor que el español y mucho Es lo mejor que que el veníamos belga. platicando. Los locos ingleses y así. No Seguimos. es un tema de historia antiespañola mexicana. Nada más que allá es un problema de mataron a Occidente. todos los indígenas. Es un problema. Bueno, no a todos, a otros los Es un mandaron. problema de Occidente y su colonialismo. Va mucho más allá de un tema de identidad mexicana y el complejo mexicano. Pero ¿estás de acuerdo que vamos de orgullo imperial en orgullo imperial y de locura en locura? Bueno, pues sí. De acuerdo, pero no es un tema de complejo mexicano en todo caso, es un tema que abarca Occidente y su relación con sus colonias. Otra cosa que es muy... Pregunta, ¿te imaginas a algún presidente de Estados Unidos pidiéndole a la corona inglesa perdón por lo que le hicieron a los pueblos originarios ahí te va. de América del Norte? Ahí te va el rol de Estados Unidos en esto. Pregunto. Ahí te va el rol de Estados Unidos en todos estos temas. Pide perdón a Hawái por haberlo conquistado relativamente hace poco. Ha presionado mucho a Japón porque la respuesta de Japón ante sus atrocidades en la Segunda Guerra Mundial y de Alemania ha sido radicalmente distinta. Alemania ha pedido perdón una y otra vez de mil maneras. Japón Y reparación, se rehúsa al grado que Estados Unidos pasó una ley en el Congreso para presionar a Japón que se disculpara con Corea. Entonces, Corea por las... ese es un tercero que presiona... confort. Sí. Pero pidiéndole a la corona británica, ese país viene de allá, de lo que era el Reino Unido, de lo que era Inglaterra. No sé si has visto las películas de Mel Gibson. Sí. Bueno, las películas de Mel Gibson históricas son un constante reproche a la colonización de los ingleses. En Escocia, en Estados Unidos. Y no tengo la menor duda, si quieres lo investigo, Iván, que hay casos históricos de diputados o senadores americanos que algo pidieron. Que si eso llegó a transformarse en una solicitud formal del gobierno americano en Inglaterra, no sé, pero yo te apuesto que lo ha habido a lo largo de su historia. Es muy común en estas, porque es una manera de analizar un problema que además tiene usos políticos, etcétera, etcétera, pero es muy común. En la historia del colonialismo en los últimos 400 años. Es que hay un tema real de Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania también. La colonia, las colonias alemanas, Holanda desde luego, Indonesia fueron especialmente malos. Los más malos de los más malos de los más malos fueron los belgas. Sí, con el rey Leopoldo. Es lo que te dice. El rey Leopoldo. Eso es... Bueno, es un genocidio. Ese sí. Bueno, los ingleses, en cambio, dejaron democracia. ¿Quién dejaron democracia? Fueron los reyes del tráfico de drogas a nivel global y de la esclavitud a nivel global. De la esclavitud. Dios mío, otra vez. Lo de las drogas. Por eso te digo que eso de los orgullos imperiales, la verdad me parece una discusión bastante ociosa, aunque sea una discusión persistente, pero es la persistencia de las locuras nacionales. Yo creo que no hay que alimentar eso. Interminable. Pero prestigiosos historiadores. A mí me hubiera encantado lo que a lo mejor se puede conseguir todavía, que este 1521, que es el 500 años real de la independencia de México, se hubiese dado en medio de una gran conversación histórica, de un ánimo sereno, de reconciliación y de entender lo que pasó, en lugar de andar atribuyendo ¿No te culpas y parece pidiendo que perdón? dentro de ese debate, a mí lo que me parecía fascinante es que es ser mexicano? ¿No? Pues es que viene de ahí. Esa es la verdadera discusión. ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué era ser mexicano en 1521 y qué es ser mexicano en 2021? ¿No? Esa es la discusión más complicada, pero esa discusión
en estos términos no la vas a poder tener. Nada más les voy a porque dar por definición va a resultar que pues ya lo dijo uno de estos. Una referencia de la diferencia que es ser mexicano en 1810 y hoy. En 1810 hay en este territorio que llamamos México como 8 millones de habitantes. Solo 1 millón habla español. Y el resto son etnias monolingües. Oye, y lo que tú has escrito... Son 125, en donde solo el 5% es de etnias monolingües. Y lo que tú has rescatado de Womack, que es la otra parte, de la otra raíz, la raíz negra. Los negros. Navarrete decía el otro día, Pues es llegaron olvidada, durante la absolutamente. colonia, llegaron más negros de África que blancos de Europa. Una consecuencia de la reivindicación de las casas de los indios, de los naturales de aquí como entes de razón, es que en medio de las leyes de Indias lo que se autoriza es el tráfico de esclavos negros, porque los negros, para estos teólogos y para estos monjes españoles, eso sí, no son entes de razón. Ahora, la gran crisis que introduce en la conciencia del Imperio Español, las casas y la destrucción de las Indias, da lugar a una de las más generosas venas del pensamiento que el pensamiento haya tenido nunca, que es el de Francisco de Vitoria, que da lugar a todo lo que es vigente hoy a la letra. Derechos de gentes, derechos de guerra, derechos de los pueblos, derechos de los países, la guerra justa. Todo eso que está al final plasmado en Occidente hasta el siglo XX con la ONU, los principios, los derechos humanos, todo eso viene de la reflexión de Francisco de Vitoria sobre la gran crisis de conciencia del Imperio Español por sus atrocidades en las Indias. Javier. Yo lo que diría es que sí, pero no hay que olvidar otras partes de esa misma historia. Los ingleses lo que enfatizan de su historia colonial es que prohibieron la esclavitud, primero ellos, y después aseguraron como gran imperio que se acabará el tráfico de esclavos. Eso después de 300 años de vivir de eso, ¿no? La cantidad de dinero que hicieron con este tráfico es una cosa bestial. Pero bestial. No, bueno. ¿Por qué de repente en peor. 1807 y después 1830 y no sé qué, ya por fin ponen esas leyes? Hay muchas hipótesis, ¿no? Pero si solamente cuentas esa parte de la historia, el momento culminante donde prohíben la esclavitud los ingleses, No, pues es una historia humanista, ilustrada, etcétera. Es mucho peor Hay que contar eso. toda la historia. Los españoles se mucho tardan peor. 25 años, ¿eh? A ver, la revolución industrial, Manchester, David Ricardo, todo eso se debe al algodón del sur de Estados Unidos, que a su vez se debe a la esclavitud. Sin eso no hay revolución Perdón, industrial. Antes de eso, al comercio con el azúcar del Caribe, que También con enorme esclavos. riqueza, Bueno, también desde con luego. esclavos. Pero eso ya, esa todavía Oye, pero era viendo Inglaterra. lo que hicieron los ingleses en América del Norte, pues ya los españoles no empiezan a verse tan mal que digamos, ¿no? Pues es que ahí pues empiezas esa con esas discusión, discusiones. pues No lo hicieron ¿no? tanto en América del Norte, ahí se portaron relativamente bien porque no encontraron nada. Sí. ¿no? Donde encontraron azúcar fue en el Caribe, ahí se portaron menos bien, etcétera. No, llevan el azúcar. India, cuando llegan La los llevan. ingleses, representaba cerca del 25% de la economía global. Sí. Un ratito después de que estuvieron ahí los ingleses, bajó a 4% de la economía global. Bueno, y ahí ahí aparte es una conquista de una compañía, hablando de libre mercado. De una ¿no? empresa. De una empresa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo terminamos? Es una discusión fascinante. Creo que nos fuimos por el lado correcto de esta discusión, que es la parte histórica, la parte sabrosa del debate, más que la parte política. Quizás terminar con esta parte política, Mira, ¿en qué va a a terminar? mí me esto? parece que fue un error Sí. haber pedido que pidan perdón. Fue un error haberlo filtrado, haberlo hecho de una manera muy poco profesional. Estas cosas se tienen que hacer entre pocos, en reuniones muy uno a uno, el presidente del gobierno, el presidente de México, quizás un par de personas más, no en reuniones de trabajo de 8, 10, 15 personas de cada lado, porque es inevitable que se salga del huacal, pues. Sí. Y 3, se me hace que ya ahorita lo que pudo haber sido una buena idea se convirtió en una espina, no es algo gravísimo, pero un problema real en las relaciones entre México y España. Se va a arreglar, pero no se arregla fácil, porque
también los españoles, y además en plena campaña Ah, electoral. no, bueno, eso ¿A también quién se le súmale, ocurre? sí, Bueno, sí. por eso es que también. Salvo Podemos, todos los partidos muy poco se unieron, profesional, ¿no? Se pues, unificaron. hacer una cosa que qué necesidad de sacarlo Bueno, en enero, qué necesidad tal vez ahora. eso es una Oye, muestra de la y necesidad, súmale la coyuntura catalana en todo este Además, debate, ¿no? Porque pues también es inevitable, ¿no? Había tiempo. Sí. No, o sea, era muy fácil de evitar todo esto y lograr lo que decía Héctor desde un principio. Javier, un último comentario. No, nada más es la distinción entre deberían los españoles pedir perdón o debió de haber el presidente de México pedirle a los españoles que pidieran perdón, ¿no? Son dos preguntas muy distintas. Yo tiendo a coincidir con Jorge de que por lo menos a nivel diplomático no estuvo bien manejado, que a nivel de la búsqueda de una revisión histórica desde este presente tampoco tal vez ayude mucho, pero igual sí. En una de esas, de aquí al 2021, se logra ese diálogo, porque sí se está buscando por muchos lados que se logra ese diálogo. Ojalá. Veo más disposición de este lado del Atlántico que del otro hoy por hoy. Eso sí. Pero también luego está el tema que le gusta mucho a nuestro presidente de la historia de las estampitas, ¿no? De los buenos, los malos. Es que ¿no? pues esa sí, parte polarizadora. A mí me gusta esta parte sabrosa de la historia, que siempre con matices, ¿no? Esto de buenos, malos, vencidos, vencedores. Híjole, Ya ¿no? lo de Torres son Bodet, del libro yo de creo texto que- gratuito. Pues sí, pero es que siempre estuvo reñido el libro de texto con el que los crea, que es la frase de Torres Bodet en antropología. ¿Qué es? Es la de ni derrota ni triunfo, el doloroso nacimiento del pueblo que hoy es México. Un parto. Pero una cosa es la historia y sus complejidades y otra cosa sí hay un tema aquí moral. Es decir, tú puedes en efecto como historiador no meterte a la pregunta quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Creo que no deberían de meterse a esa pregunta. Pero creo que sí tiene sentido como filósofo hablar si debe o no Estados Unidos, por ejemplo, y es un debate actual, va a ser un debate En la elección del campaña, próximo ¿no? año. Ya lo sacó el de esta- reparaciones. de reparaciones. Reparaciones a la Que no es población un tema afroamericana. histórico, Sí, es un tema moral. Ya de lo si hay una sacó responsabilidad Elizabeth Warren, moral sí. de tu comunidad Sí, sí. de reparar el daño hecho por generaciones pasadas. Sí. Ese es un debate genuino y moral. No histórico, que obviamente la historia entra, pero no es un debate histórico, yo diría. Yo quiero terminar con un dato sobre la responsabilidad de la viruela. Mira, porque me encontré un estudio de una muy querida amiga fallecida, Elsa Malvido, que era demógrafa, y estudió cómo se descendió la población aquí en el Imperio Mexica entre 1518 y 1540. Hubo 3 grandes epidemias de viruela entre 1518 y 1540. Las cuales aniquilaron en forma inmediata a la población, causando la mortalidad del 80% de los que vivían en el altiplano. Entre 1518 y 1540, 3 epidemias de viruela mataron al 80% Ahora la trajeron los de la españoles. población. Claro. O los puercos Pero ni modo- españoles, ni modo que haya los sido cerdos, voluntario. no, ¿También los fue voluntario? animales, ¿no? Sí, exacto. La trajeron voluntariamente para matar al 80% de la población. Pues yo creo que es parte de la, ¿cómo le dicen? El contagio de la el contagio micróbico del avance de la civilización. Leí esa estúpida frase en alguna parte, se las repito. Bueno, qué buen debate y seguramente lo seguiremos teniendo. Ahora vamos a dar una breve pausa. Regresamos con Trump. Sí, con Trump, sus amenazas a México, el tema de cerrar la frontera, el tema de la migración, en fin, regresamos en un momento.